Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mira, este 21 de diciembre llegaba a su fin la medida del título 42 allá en los Estados Unidos. Sin embargo, la Corte Suprema de ese país congeló, el levantamiento de esta medida. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto, como cada martes, a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Ceci, muy buenos días. La saludo con el gusto de siempre al equipo y a la audiencia. Y sí, como usted bien refiere, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, aplazó la vigencia del llamado Título 42, por lo que de momento la política sanitaria, en realidad migratoria, del vecino del norte continúa igual, pero solo por el momento. Si usted me permite, explicaré qué es el título 42 y luego cerraré con alguna proyección. Adelante, por favor. Gracias. En 1944, Ceci, el 1 de julio, el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en ese momento en guerra con las potencias del eje, aunque ya todo indicaba que sobre todo la principal potencia del eje, la Alemania Nacional Socialista, sería derrotada en cuestión de quizás un año. El 1 de julio de ese 1944 se expidió un código sanitario bajo la premisa de evitar que las importaciones y que la entrada de personas pudieran representar un problema de contagios de enfermedades que fueran masivos. Lo digo esto porque en realidad este título 42, que se dice sanitario, pues tiene una proyección más bien de carácter migratoria. Y sobre todo, Ceci, la sección 265. O sea, el título 42 tiene muchísimas secciones, pero la que nos ocupa es la sección 265. Pasaron muchísimos años y en marzo de 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invocó la aplicación del título 42 y en especial de la sección 265 para impedir a toda costa la entrada de migrantes indocumentados procedentes de la frontera sur de los Estados Unidos, con el argumento de que su entrada podría agudizar la propagación de la pandemia del COVID-19. Pasaron los meses, incluso Trump perdió las elecciones y llegó Joe Biden el 20 de enero de 2021. Pues Biden mantuvo la aplicación de la sección 265 del título 42. Y desde que Biden tomó el poder, han sido detenidas en los Estados Unidos, según cifras oficiales, más de 4 millones de personas por haber ingresado al país sin los documentos migratorios requeridos. No digo personas ilegales porque no hay ninguna persona que sea ilegal. En todo caso son personas sin documentos, personas indocumentadas. Bueno, pues Biden lleva ya más de 2.300.000 deportaciones de gente que envía a México, pero en cuestión de minutos, a las que se les niega cualquier tipo de negociación de un futuro asilo político y se les niega también la posibilidad de poder demandar a las autoridades migratorias estadounidenses. Bien, jueces y tribunales menores ordenaron de manera sucesiva
que se terminara la aplicación del título 42, en especial de la sección 265. El último fue un tribunal de Washington, si mal no recuerdo, que pidió el viernes pasado que ya se cancelara. Pero hubo 19 estados republicanos, conservadores, que pusieron, perdóneme la expresión, el grito en el cielo, y le pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que aplazara la medida. Dijeron que si se levantaba el título 42, si se quitaba ya si le quitaban vigencia, entonces se vendría una avalancha de personas indocumentadas que podría llegar a ser de hasta 18,000 personas por día. En este momento se calcula que son de entre 7,000 y 9,000 personas por día las que entran a los Estados Unidos en la frontera sur de manera ilegal. Y dijeron que al llegar tal cantidad de gente se les iba a complicar la seguridad pública porque no tienen los recursos suficientes, el impartir educación, el impartir salud, etc. Entonces, ayer por la tarde, ya ahora sí que de última hora, John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, suspendió la terminación del título 42 y llamó a las partes a que se pusieran de acuerdo. Ceci, ¿qué va a pasar? Mire, pase lo que pase, y aquí ya va la proyección, seguirá el drama migratorio. Y en estos días en los que muchas personas tenemos la oportunidad de desearnos lo mejor, de darnos un abrazo, en fin, con motivo de la Navidad y del Año Nuevo, para los cientos de miles de indocumentados que ya están asentados en la frontera norte de México y los que vienen en camino y los que piensen que si se levanta el título 42 podrán ingresar, la verdad es que se van a encontrar con un muro. Hay una persona que es portavoz del gobierno de Joe Biden, se llama Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre dijo hace muy pocas horas, Ceci, que aunque se levante el título 42, la frontera sur de los Estados Unidos estará cerrada. Y voy a dar un dato más, ojalá y que las personas que están en tránsito y que no tienen documentos lo escuchen. El gobierno de los Estados Unidos está en proceso de solicitarle al Congreso de los Estados Unidos un presupuesto adicional de 3,000 millones de dólares. Y usted me dirá, ¿para qué? Y con gusto le informo. Estos 3,000 millones de dólares los quiere el gobierno de Biden, que se supone iba a ser mucho más respetuoso de los derechos humanos, se supone, que el gobierno de Trump, para contratar a más personal que detecte, persiga y detenga a migrantes. También para construir o ampliar las instalaciones de detención de migrantes y para contar con mayor cantidad, para ampliar la flota de transportes que tienen, que usan para depositar o para dejar, perdón por la expresión, para dejar a las personas indocumentadas del lado sur de su frontera, es decir, en territorio mexicano. Es muy probable que en el transcurso de las próximas horas se defina si el Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, determina el fin del título 42 o si lo mantiene. Pero sé si el llamado es a las personas que están en este drama, que viven este drama, que por favor, antes de querer cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, lo piensen dos veces, porque se mantenga el título 42 o se cierre, el gobierno de Biden continuará con la persecución y la reforzará. Es mi comentario de este martes
Ceci. Así es, profesor. Muchas personas tenían la creencia o tal vez la esperanza de que con el fin del título 42 sería más fácil cruzar a los Estados Unidos, pero ya estamos escuchando que no. Yo le quiero preguntar si estas medidas aplican para todo tipo de nacionalidades, para todos los ciudadanos de todos los países, o hay algunas preferencias o se toma de diferentes maneras. Lo pregunto porque, por ejemplo, sabemos que en su mayoría los centroamericanos, los mexicanos y demás, se les brinda esta misma situación de que los dejan del lado de la frontera sur, sin embargo vienen de otros países, por ejemplo, europeos y demás, y ellos sí los dejan permanecer dentro de Estados Unidos con un trato distinto, un trato diferente a los migrantes de estas zonas, profesor. Muy rápido, Ceci, para no alargarme. Hay un trato diferenciado. Hay migrantes de primera y de segunda. Y me refiero concretamente a los migrantes que llegan a Estados Unidos procedentes de Ucrania. Para ellos, la aplicación de las leyes estadounidenses es, llamémosle así, benigna, en tanto que para el resto es extremadamente dura. Es, en síntesis, mi respuesta. Muchísimas gracias, profesor. Le mandamos un gran abrazo, deseándole que pase muy felices fiestas en compañía de toda su familia. Un abrazo y muchísimas gracias, profesor. Nos vemos próximamente. Próximamente, Ceci. Gracias, igual para usted y para todos. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto nos despedimos. Gracias también a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Los espero mañana con más información.